Buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del programa de formación técnica Control de Calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos iniciando hoy con el módulo 6, que sería sobre técnicas de inspección, y esta es la semana número 1. Un breve repaso de lo que estudiamos la clase anterior. La clase anterior fue la última del módulo 5, que fue sobre herramientas de calidad. Y la clase del día de hoy es sobre inspecciones, normalización de formatos y moldes y troqueles. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Debemos conocer primero qué es el control de calidad. Recordemos que es lo que trata este programa en general. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, nos referimos a un conjunto de procedimientos realizados a un producto que sirven para avalar el cumplimiento de los criterios de calidad. ¿Y cuáles son los criterios de calidad? Los que se hayan indicado según también los requerimientos de los clientes. La razón por la que proveedores tienden a contratar un servicio de inspección de calidad es porque deben entregar productos de calidad que cumplan con las regulaciones del mercado. Esto es cuando hacemos referencia a contratar un servicio de inspección, es porque algunas empresas no tienen personal directamente que trabaje bajo su cargo, sino que hacen subcontrataciones. Esto puede pasar, no es la norma, es decir, no es lo que pasa comúnmente en las empresas de dispositivos médicos, porque usualmente las empresas de dispositivos médicos tienen su propia área de control de calidad y sus propias personas, recursos que hacen las inspecciones de calidad también. ¿En qué consiste una inspección de calidad? Una inspección se trata de una medición, examinación o prueba de una o varias de las características de los productos. ¿Y qué es lo que se hace con esa inspección? Bueno, comparar los resultados con los requisitos especificados. Esto es para establecer si se logra la conformidad con los criterios establecidos. Y también se refiere a la verificación de productos, mientras que una auditoría se aplica al análisis del proceso de fabricación. Entonces es confirmar acá que una inspección mide, examina y prueba características de los productos o características de calidad o especificaciones también. ¿Y cuáles son esas especificaciones o cómo se establecen? Mediante los requerimientos de los clientes. Entonces, una empresa, ¿qué es lo que hace? Hace todo su diseño de su producto. Ese diseño de producto tiene que ver o tiene que haberse hecho después de una revisión de los requerimientos de calidad, de los requerimientos de los clientes para establecer cualquier característica específica. Entonces, estamos hablando por ejemplo, un lapicero. Entonces, ¿cuáles son esas características que quiere el cliente? El cliente quiere que sea un teléfono que no pese mucho, que tenga un color bonito, que cuando lo coloque sea fácil de mover, cuando entre a las aplicaciones. Y esto es hablando también de parte de software, porque hablamos ya de la parte primero de la parte de hardware. Entonces, en el software, que sea fácil de moverme de una aplicación a otra, que no se pegue, todas esas características que usted como empresa estableció primeramente en el diseño, tienen que haberse hecho después de una investigación con el cliente, qué es lo que quiere el cliente. Aplica para cualquier tipo de diseño. Entonces, aquí es para que tengamos claro cómo se establecen esas especificaciones y que entonces después en el proceso todas esas especificaciones se tienen que seguir. ¿Y qué es lo que pasa a veces también? Que cuando ya se pasa un diseño o un producto a la parte de proceso, también pueden haber especificaciones de proceso, pero que todas van a indicar o van a resultar en que se sigan con esas
primeras características de diseño. Por ejemplo, que el teléfono sea de una medida, que cumpla con una longitud, que cumpla con un largo, con un ancho, con un peso, con un color, con una forma. Todo eso es lo que un inspector de calidad tiene que seguir. ¿Qué hacen los inspectores de calidad? Los inspectores de calidad van a garantizar y comprobar los estándares de calidad del producto. Estos que ya conversamos, estos que ya se establecieron después de una investigación con el cliente, de qué es lo que quiere el cliente, entonces ya lo asigna o lo transforma la empresa esos requerimientos a su diseño, a su producto. Entonces, por ejemplo, puede decir que el cliente quiere que su producto sea bonito. Entonces, ¿cómo transfiere la organización ese bonito a un producto? Lo va a establecer de cierta forma, lo va a documentar y esa documentación es la que los inspectores van a garantizar que siempre se siga a través de todos los procesos de fabricación y por supuesto esos procesos de inspección. Al tiempo que se van a asegurar también que se implementen los procedimientos correctos para garantizar el cumplimiento de esos estándares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por supuesto un inspector va a tener, dependiendo del área donde se enfoque, puede revisar, puede inspeccionar características de diseño, de calidad, específicamente del producto, puede también revisar características de calidad del proceso como tal, que se sigan ciertos procesos, que esos procesos estén en orden, que los documentos estén firmados, que tengan fecha, que los documentos también tengan todas las partes llenas, que las partes que no se llenen estén cerradas, por ejemplo, todas esas cosas un inspector de calidad lo puede hacer. Entonces, los deberes de un inspector de calidad incluyen establecer estándares de calidad para todos los productos y servicios que brinda una empresa. También puede crear reglas para las normas y comunicarlas al personal pertinente para garantizar que se mantengan los niveles de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un inspector de calidad tiene un área en específica y hay ciertas áreas de calidad que revisan las normas y pueden incluso hasta proponer mejoras. Y luego de que hacen estas revisiones, las comunican al personal específico donde se hizo la inspección. También un inspector redacta documentos para delinear claramente todos los estándares para crear referencias para los empleados. Usualmente estos documentos van a depender de, por supuesto, el área. Hay ciertos documentos que los realizan, los documenta. Por ejemplo, el área de ingeniería, hay ciertos documentos que son específicamente del área de calidad. Entonces, las mismas personas que forman parte del departamento de calidad como tal pueden hacer revisiones de documentos, pueden hacer cambios documentales también y pueden también revisar esos cambios documentales. También puede un inspector trabajar con todos los empleados de nivel gerencial para garantizar que mantengan los nuevos estándares y que se cumplan con todas las regulaciones relevantes. Otro deber que se tiene es realización de controles de inspección de calidad aleatorios en productos o servicios para evaluar los niveles de calidad. Entonces, hay ciertas inspecciones que pueden hacerse siempre diarias en un área en específico, que se pueden hacer por sampling, es decir, por una muestra. También hay ciertas inspecciones que se hacen a nivel del 100% de los procesos o de los productos. Y también hay ciertas inspecciones que se hacen cada cierto tiempo, que pueden ser tipo inspecciones, auditorías. Lo que es, y estas inspecciones lo que buscan es que se sigan con todos los estándares de calidad. Entonces, por eso a veces se hacen aleatorias para confirmar que no es que se esté ejecutando un proceso de calidad simplemente porque alguien me está revisando, porque estoy, digamos que bajo la lupa, sino que sin importar el día, la hora o el momento, se está siguiendo con ese estándar de calidad y por eso se hace de forma aleatoria.
Y también otro deber de un inspector de calidad es leer, seguir planos, especificaciones, monitorear, observar las operaciones para asegurarse de que cumplen con los estándares de producción relevantes. Y también acá, dependiendo de esta revisión o de los resultados de estas inspecciones, se pueden recomendar ajustes en el proceso, ajustes en las inspecciones. También se prueban o miden los materiales utilizados en los productos finales, que son las materias primas. También se rechazan o aceptan los artículos terminados o productos terminados y se eliminan todos los productos y materiales que no cumplan con las especificaciones. También, como parte de estas labores, se pueden discutir los resultados de las inspecciones con las personas a cargos y se informan de estos resultados. Luego, una vez que ya sabemos cuáles son los deberes de un inspector, también debemos saber cuáles son las 5 etapas de inspección de calidad más comunes. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son esos tipos de inspección también? ¿Qué son? Inspección preproducción, que usualmente vamos a verlas más a detalle, pero les voy a hablar más o menos preliminarmente de qué trata cada una. Es la preproducción, es antes de realizar el proceso de producción como tal o de la creación del producto, se puede hacer una preproducción de la materia prima. ¿Por qué? Porque la materia prima también tiene que seguir con ciertos estándares de calidad que fueron establecidos para que confirmen que una vez estos materiales estén adecuados o sean los adecuados, estos se transformen utilizándolos en el producto final que se está buscando. Luego las inspecciones durante la producción es ya una vez que estamos bajo la producción, que cumple, cuáles son los estándares de producción que se necesitan para que ese producto salga con las características de calidad que fueron ya establecidas. Las inspecciones pre-embarque son una vez que ya se terminó ese producto, cuáles son los estándares que tienen que seguir para antes de su distribución ese producto, que puede ser también acá una inspección de el empaque, de las etiquetas, en general, digamos, de esa parte del empaque, de las cantidades también, que todo eso cumpla con lo ya establecido también. Supervisión de carga, también que cuando se cargue, cuando se hace ese acomodo, una vez en los contenedores, que esos contenedores y esas cargas o esos productos, porque a veces se tiene un empaque y ese empaque se tiene una caja más grande donde se tienen todos en una cantidad de productos en una misma caja, porque así es una forma de que se va a distribuir el producto. Entonces es que esa caja se mantenga eh, en buenas condiciones, y en la parte de, digamos, el lugar donde se va a colocar ese producto para su distribución esté adecuado también. Y luego inspección pieza por pieza, que acá una inspección pieza por pieza es revisar el producto como tal, revisar sus especificaciones, las medidas, los colores, el diseño, todo esto a cada uno de los productos que se esté realizando. Entonces, esto se puede hacer a nivel de preempaque, se puede hacer a nivel de producción, se puede hacer al final, en cualquier parte del proceso productivo de un producto. Entonces, aquí ya lo vamos a ver más a detalle. En la inspección de preproducción, que también se le conoce como Pre-Production Inspection, aquí le falta una T porque debería estar en inglés. También se le conoce como PPI, que sería en inglés. Estas, como les comenté antes, se llevan a cabo antes de que comience la producción como tal. Y es para evaluar cantidades, calidad de materias primas, componentes, que todos estos se ajusten a las especificaciones del producto. Y esto es beneficioso para cuando se tienen nuevos proveedores o a nivel general. Por ejemplo, a nivel de industria médica se tiene un departamento específico que usualmente se llama Receiving Inspection o inspección de recibo, que lo que hace esta área es
todo lo que llega de materia prima se revisa. No se hace usualmente un 100% de esa revisión, sino que se hace un muestreo estadístico para confirmar que esa materia prima cumple con las especificaciones establecidas. Y también hay documentación de calidad donde indica que una materia prima específica, por ejemplo, vamos a decir que estamos elaborando un producto metálico, un troquel para, para una empresa de dispositivos médicos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, este troquel podríamos decir que se hace con un producto metálico. Entonces se revisa ese producto metálico que cumpla con, y esa documentación, ¿cuál sería? Entonces va a decir cuál es el producto o cuál es la materia prima, esa materia prima de cuáles son los vendors o los suplidores de ese producto, esa materia prima que fueron aprobados en la empresa para que cumplan o para que vendan esas materias primas y que sean utilizadas para la empresa. Y también va a decir cuál es, cuál es el tipo de materia prima o cuál es el tipo de material, que es, si es un metal, entonces es un acero o qué tipo de acero es un titanio, qué tipo de titanio, cuál es su fecha de ingreso, cuántas unidades inspeccioné. Eh, Todo eso va a venir en ciertas especificaciones. Puede venir en un plano y de ese plano va a venir otro documento donde se establece cuáles son esas inspecciones que se deben realizar. Y eso, toda esa revisión se hace por un departamento específico que revisa justamente la materia prima. Entonces, por eso, a nivel de inspecciones, a nivel de calidad, hay diferentes tipos de departamentos o áreas dentro del área de calidad que pueden hacer diferentes inspecciones. Luego, la inspección durante la producción, que también se le conoce como DPI, que es durante producción, o DUPRO, que sería por sus iniciales en inglés, que sería During Production. Esto es una inspección de control de calidad que se lleva a cabo mientras la producción está en marcha. Entonces, como les mencionaba acá, es ya cuando se está haciendo el producto dentro del cuarto limpio, que se lleva a cabo diferentes procesos, se hacen diferentes inspecciones para confirmar que ya en ese proceso se esté cumpliendo con los estándares de calidad. Por ejemplo, entonces, que en esta estación tengo que seguir con una cierta medida porque esa medida al final me va a resultar en la medida total que yo requiero para mi producto. Entonces, se revisa, eh, puede ser 100% todas las piezas que pasen por esa estación o puede ser también una muestra aleatoria, que siempre se hace la medición, se tiene que tomar, tiene que tener aprobado también cuál es el equipo de medición que siempre se debe usar, cuál es esa especificación, cuáles son los niveles de tolerancia y ahí se hace la inspección. Se mide, por ejemplo, hablando de este ejemplo que les he estado indicando de la longitud, entonces se miden las piezas para que cumplan con esa longitud. ¿Con cuál equipo de medición? Con, por ejemplo, una regla. Y la regla tiene que estar calibrada para confirmar que lo que yo esté midiendo no tiene no va a resultar en ningún error de medición por un tema de equipo, porque el equipo no cumple también con un estándar que es a nivel de medición. Entonces debe estar calibrado ese equipo y por supuesto también a nivel de proceso de ese tipo de medición o ese tipo de inspección también tiene que haber un estándar. Entonces hay documentación que me indica cómo se debe hacer esa inspección. Entonces, por ejemplo, se tiene que hacer con una regla, se tiene que poner en este espacio específico, se tiene que colocar de esta forma, se tiene que hacer primero este paso y luego este paso. Todo eso también tiene que estar documentado y establecido. Y cuando se hacen inspecciones 100%, se valida que esa inspección
se tenga una validación como tal, es decir, que se confirmó mediante cierto proceso de validación y también que incluye un proceso de análisis estadístico que las personas miden adecuadamente, miden homogéneamente y que el método como tal también es adecuado. Todo eso durante un proceso de inspección. Y esas inspecciones se pueden hacer, pueden ser durante un proceso de producción o esas mismas inspecciones pueden ser las que se estén haciendo o revisando en un proceso de preproducción o de carga o al final. Este es como pueden ser los tipos de inspecciones que se deben seguir, ya sea de forma 100% o aleatoria y cuáles son las reglas que también tienen que seguir esas inspecciones. Entonces, durante la producción también se hacen inspecciones y estas inspecciones se realizan por un inspector de calidad que se debe asegurar que todo lo que se esté inspeccionando siga con las especificaciones establecidas y que sepa también conocer cuál es ese documento que se debe de seguir, cuáles son esas especificaciones y que también debe estar entrenado para ese proceso en específico. Luego, la inspección preembarque. Esta inspección es la que les comentaba que es antes de hacer el envío o antes de hacer la exportación o antes de, eh, o una vez ya terminado el proceso productivo. Entonces acá puede ser a nivel de empaque, puede hacerse una inspección a nivel de etiquetas, puede hacerse una inspección a nivel de cantidad de unidades y también se puede hacer una inspección a nivel de documentación. Entonces que si un producto finalizado requiere, por ejemplo, un manual de usuario, que entonces tenga ese manual de usuario. Que si un producto tiene un empaque específico y ese empaque tiene que seguir con ciertas especificaciones de sellado, de etiquetas, de el orden donde está esa etiqueta, del tamaño de ese empaque, todo eso se puede ver en esta parte de inspección de preembarque. Y luego a nivel de supervisión de carga y descarga y esto es específico de contenedores, es que también se pueden hacer inspecciones cuando se estén cargando o descargando productos. Entonces es que esos que yo les comentaba, que es cajas, por ejemplo, que usualmente vienen así, que son varios productos en una caja, se inspecciona que esa forma de descargar o cargar se haga de forma que no dañe el producto, que no dañe la caja, porque a veces incluso, en realidad la mayoría de las veces, no solo importa que el producto esté en buenas condiciones, sino incluso el empaque o la caja. Si se vende un producto y la caja está dañada, puede que fácilmente un cliente no vaya a aceptar ese producto por un tema estético. Entonces todo eso también se revisa y se inspecciona a nivel de calidad. Y luego la inspección que les comentaba de pieza por pieza, que es que implica la verificación de todos y cada uno de los elementos para evaluar una variedad de variables, incluida apariencia general, también mano de obra, función y también seguridad. Entonces acá es la inspección que les comentaba que se puede hacer en cualquiera de las inspecciones anteriores, ya sea durante producción o preproducción, que puede hacerse en la parte de carga o descarga. También se puede hacer en la parte de pre-envío de las unidades. Todo esto se puede hacer pieza por pieza, que entonces es que se toma una pieza, se revisa cada una de sus especificaciones, por ejemplo, longitud, color, tamaño. En la parte de seguridad también se puede revisar. Se puede revisar la parte de funciones, se pueden hacer ciertas, incluso testing, y todo eso lo realiza un inspector de calidad también. ¿Hasta acá alguna duda? Amy, Catalina.
Perfecto, entonces vamos a continuar. Ya vimos lo que son los diferentes tipos de inspección, ya vimos lo que las obligaciones o los deberes de un inspector de calidad y lo que también se refiere al control de calidad. Ahora vamos a continuar con lo que es la norma y la ley. ¿Por qué? Porque los inspectores de calidad tienen que seguir cierta normativa que las empresas, a su vez, siguen para cumplir con los estándares que rigen o que pide a nivel de industria médica. Entonces, ¿qué es una norma? Se trata de una palabra con raíces en el latín y puede traducirse literalmente como escuadra, es decir, lo que sirve para seguir derecho o recto. De ahí es donde surge la palabra como tal, norma. Entonces, se trata de un mandato que se debe obedecer para que determinadas actividades no alteren el orden. Y la norma entonces va a representar un estándar de conducta genérico. ¿Por qué? Porque la norma se puede, la palabra como tal, se puede utilizar en diferentes áreas, no solo a nivel de industria médica, sino a nivel de seguridad, a nivel de la parte de leyes, la parte de gobierno, la parte de educación, ¿verdad? En diferentes partes se utiliza o áreas se utiliza como tal la norma, así como en industria médica se utiliza. Ahora bien, ¿qué es una ley? La ley es una norma que se debe cumplir de manera estricta. Y entonces, si hablamos de a nivel de gobierno o de seguridad, una ley es algo que es estricto y que si usted no lo sigue, entonces va a tener que eh, cumplir con ciertas, podríamos decir, mandatos o con ciertas penalizaciones también por no seguir algo que es estricto, algo que se establece a nivel de general de un gobierno o de un país y que si no se sigue entonces estamos fallando con algo que es estricto. Entonces a nivel de industria médica, ¿qué es lo que seguimos? La norma como tal. La ley es un poquito más enfocado a nivel de gobierno, a nivel de país, pero es para que podamos distinguir una de la otra. ¿Cuáles son los tipos de norma? Tenemos la ISO, que la hemos visto en diferentes módulos de este programa también. Tenemos la UNE, que es una norma española, y tenemos el DIN, que es una norma, pero la parte de Alemania. Entonces, la ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional que se crearon con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad en relación con la prestación de servicios, gestión y desarrollo de productos en la industria. Y eso también se aplica no solo a industria médica, sino a industrias a nivel general. Y por eso cuando hablamos de desarrollo de productos en la industria es porque, por este mismo motivo, porque es cualquier tipo de industria. Y luego la UNE es exactamente una, podríamos decir, una entidad también que va a establecer diferentes normativas y estas normativas fueron creadas o son creadas por comités técnicos de normalización, que esos comités técnicos también pueden, por sus siglas, conocerse como CTN, pero esta normativa que va a hacer la misma funcionalidad que el ISO, porque son normas para establecer niveles de homogeneidad en relación con diferentes tipos o diferentes ámbitos, gestión, prestación de servicios también. La diferencia en esta parte es que es creada por la Asociación Española de Normalización, o sea, está en la parte específicamente establecida de este país. Y su objetivo, similar igual, va a ser garantizar los niveles de seguridad y calidad. Y luego a nivel de la DIN son estándares técnicos para el aseguramiento de calidad también
Esto en productos industriales y científicos, solamente que aquí es específicos en Alemania. Pero que también estas normas que se establecieron en Alemania también pueden utilizarse o son utilizadas por diferentes regiones, por diferentes países. Y hay algunos aquí estándares, por ejemplo, que vamos a estudiar más adelante y por eso hacemos énfasis en esta parte de los estándares técnicos de IN, porque este estándar, el 476, son dados por esta entidad alemana y son empleados para determinar diseños, tamaños y formatos que se deben seguir durante la fabricación del papel. Y este papel, ¿para qué se va a utilizar? Es el diseño o el formato para aquí realizar diferentes planos y diferentes planos en general que se utilizan a nivel de industria médica también. Y estos planos se deben conocer, se deben entender por los inspectores también de calidad. Deben estar entrenados en la lectura de planos también, que vamos a ver más adelante. Y a nivel de Costa Rica tenemos el INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas del país. Esta es una asociación privada que es sin fines de lucro y fue creada en 1987. Y va a contribuir este instituto mediante el desarrollo de actividades de normalización, certificación y otras afines, asegurar y mejorar la calidad y productividad de las empresas y entidades públicas y privadas. Entonces, todo esto es también parte de lo que hace el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. ¿Y qué son en la imagen las obligaciones o las tareas que realiza este instituto? Certificar, capacitar y informar sobre las normas técnicas que hay y que se deben seguir a nivel del país también. Acá es un resumen de esto que les acabo de mencionar. Entonces, va a certificar, por ejemplo, en sistemas de gestión de calidad, en sistemas de gestión de la calidad de dispositivos médicos, en sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministros. En la parte de certificación, esta entidad se asegura de poder dar esas certificaciones. También va a capacitar. Algunas de las capacitaciones que están relacionadas al sector son implicaciones e interpretaciones, sistemas de gestión de calidad según la norma, sistemas de gestión de la energía también y sistemas de dispositivos médicos. Esas capacitaciones también las puede hacer esta institución. Y luego algunas de las normas relacionadas con el sector que puede dar el INTECO es ropa de protección, requisitos generales, que esta es la ISO 13688-2019. Y otra, por ejemplo, es la INTE Q50-2004, que son llantas y aros. Toda la información relacionada con esta norma. Cómo deben ser esas llantas y aros, por ejemplo. Y luego tenemos otro ente, que es el ESA, que es el Ente Costarricense de Acreditación. Es la organización responsable de otorgar y emitir las acreditaciones en el país. Y esto contribuye a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones en sus productos y bienes y servicios. ¿Por qué se establece entonces un ente costarricense como tal que va a acreditar? Para cumplir los objetivos legítimos del Estado. Y este es el único ente que es competente para emitir las acreditaciones a nivel nacional. ¿Y qué pueden ser? ¿Cuáles pueden ser esas áreas? Laboratorios de ensayo, calibración, laboratorios clínicos y organizaciones de inspección, organismos de certificación, organismos validadores. Entonces, todos estos entes o estas instituciones que vienen, por ejemplo, a hacer auditorías, que, que pueden hacer inspecciones específicas en empresas como tal, todas estas instituciones deben estar acreditadas y esas acreditaciones las va a dar el ente costarricense de acreditación. Entonces aquí vemos un resumen para ver la diferencia entre lo que es normalización, certificación y lo que es
la acreditación. Entonces, ¿quién se encarga de toda la parte de normalización a nivel de país? INTECO. Y a nivel de acreditación, la SSA. Y la parte de certificaciones, ¿de qué se trata? Aplica a especificaciones de productos, servicios o procesos. O sea, es algo específico al producto como tal, al servicio como tal o al proceso como tal. Pero la acreditación es en una empresa, por ejemplo. Es a nivel superior. Es como una licencia para prestar servicios de certificación. Entonces, que la empresa X va a certificar a la empresa Y que cumple con la norma ISO 2015, la ISO 9001, que es la de calidad, por ejemplo. Entonces, el SA va a revisar primero esa empresa certificadora o que va a dar esa certificación si si cumple con todos los estándares establecidos para una empresa que va a certificar a otra empresa. Entonces, por eso es que se dice que es de un nivel superior, porque es a una empresa como tal. Y luego a nivel de INTECO o de normalización, se normaliza un proceso producto de la organización, mientras que el SA es toda una organización. ¿Alguna duda? En la parte de normas, en la parte de diferencias de normalización y acreditación. Entonces, continuamos. Perfecto, gracias Catalina y Amy. Normalización de formatos. Esto es lo que les indicaba que también a nivel de entes se establecen normalización para formatos que luego se van a utilizar en diferentes planos, que esos planos se utilizan en diferentes industrias. Y la industria médica es una de esas industrias que utiliza siempre planos. ¿Por qué? Porque siempre nos regimos con estándares, con especificaciones y esas especificaciones se deben colocar en, por ejemplo, planos. O siempre podríamos decir también que se siguen esos planos y que se cuenta con planos. Entonces, esta normalización de formato se refiere a un conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. Y esta normalización va a permitir crear estándares o normas también que establecen las características comunes que deben seguir un producto en todo el mundo. ¿Y esto para qué? Porque una normalización lo que busca es alineación, es que sigamos un mismo lenguaje. Entonces, que en México, en Costa Rica y en China se entienda cuando se lee, por ejemplo, un plano y se entienda de la misma forma. Y en Costa Rica tenemos una norma específica que es la INTE ISO 5457, que es la relacionada con documentación técnica de productos, formatos y representación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo. Aquí podemos ir a buscar en este enlace, pero en general lo que busca esta norma o hace equivalencia a esa norma a la norma internacional ISO 5457 1999, que es la Technical Product Documentation y que son para hojas de planos y tamaños también. En esta norma se especifican los formatos, la representación de las hojas de dibujo preimpresas que se van a utilizar para todo tipo de dibujo técnico o planos también en los ámbitos del dibujo técnico. Entonces, hay tamaños específicos para formatos específicos. Entonces está el A0, el A1, el A2, el A3 y el A4 y esos van a cumplir con ciertas tamaño en la parte de la hoja de acabado, el área también de dibujo y también hoja provisional. ¿Cuáles esas son esas medidas que sí o sí siempre se deben de seguir?
Entonces, los formatos, cuando hablamos de formato como tal, son el área de trabajo en este caso, en que sería un papel o una representación de un papel. Si hablamos en la parte de software o una aplicación, en la cual se va a realizar un dibujo técnico o un plano. Y los formatos utilizados en dibujo técnico están normalizados a partir de la unidad del área de metro cuadrado. Aquí vamos, este X y este Y lo vamos a ver más adelante y es porque es la medida como tal de la hoja inicial, que es el A0, que después esta misma hoja se va a ir dividiendo para formar las otras medidas. Pero esto lo vamos a ver acá más adelante. Bueno, en una hoja más adelante. ¿Por qué debemos conocer sobre la normalización de formatos? Porque los inspectores o un colaborador del área de calidad debe ser capaz, como les mencionaba anteriormente, de leer e interpretar correctamente un plano. ¿Por qué? Porque en los planos se tienen todo lo que es especificación de diseño del producto que se está fabricando. Y de esta manera se puede verificar si la producción cumple con esas especificaciones de diseño. ¿Por qué? Porque al final, a nivel de proceso, se tienen ciertas especificaciones y el producto finalizado tiene que cumplir con ciertas especificaciones también que se pueden establecer desde la parte de diseño. Entonces, ¿cómo sabe el inspector de calidad que se siguió? Si puede leer ese plano, entiende cuál es esa especificación, entiende cuál es la medida, la unidad de medida, entiende dónde debe de revisar, cuáles son esas partes de un plano para poder decir, ok, este producto que estoy revisando cumple sí o no con esa especificación y si no cumple, entonces tengo que rechazarla. Y aquí esta sí es la que ya les mencionaba, que venía X y Y, es porque vienen las medidas de la hoja como tal en milímetros de la hoja que va y del área de dibujo. ¿Por qué viene una hoja que va y después un área de dibujo? Es porque una hoja como tal podemos verla como un cuadrado. No necesariamente toda el área se puede dibujar. Entonces, digamos, tenemos aquí un área y esta área tiene acá cierta información. Esto que vemos acá puede ser el cajetín. Aquí arriba pueden haber algunas notas. Vamos a ponerle una N. Y el área de dibujo como tal puede ser solamente esta área. Y aquí tenemos los tamaños y las áreas que va a cumplir con esa, dependiendo de este tipo de formato que se esté utilizando. ¿Y cómo saber cuál formato se van a utilizar? Los más utilizados son estos primeros 5, A0, A1, A2, A3 y A4. Y aquí vemos las diferentes medidas, tanto de la hoja acabada como el área de dibujo. Entonces, hoja acabada, toda esta área. Entonces, por ejemplo, el acero es 841, digamos aquí en la parte de ancho, por largo, 1189 milímetros. Toda esa es la hoja acabada. Y el área de dibujo, únicamente 821, que puede ser como por acá, que en este caso sería lo ancho, y 1159, que sería ya aquí sí, digamos lo largo. Acá y acá. O acá y acá, que sería la parte más pequeña, que sería solo la parte de dibujo. Entonces, eso va a depender de cuál formato utilizar, va a depender de el, el producto como tal que se va a elaborar o se va a colocar como plano. Entonces, es un dibujo que tiene mucho detalle, que tienen que verse muchas que se pueden incluso, se quieren ver diferentes partes del diseño como tal, entonces puede utilizarse la más grande, por ejemplo, A0 o A1. O si es un producto bastante pequeño y con solo el A4 o el A3 es suficiente, entonces ahí va a depender de qué tanto detalle requiere ese dibujo técnico que se está elaborando.
Y aquí es lo que yo les mencionaba. Vimos que teníamos X y Y, aquí tenemos 841 y 1189, este sería el A0. Y los demás formatos, que los principales son del A1 al A5, van a partir de este A0, que es el más largo o el más grande. Entonces el A1, aquí lo vemos, que lo podemos ver de esta forma. A2 es aquí más pequeño, A3 un poquito más pequeño, A4 todavía más pequeño y A5 está de este tamaño. Y ahora, entrando un poquito más a la revisión de planos como tal, los planos acá los podemos ver de esta forma. Tenemos que saber, por ejemplo, que cuando vemos acá un circulito con una rayita es un diámetro, por ejemplo, que si vemos acá es un tema más de detalle, que si vemos esta parte es porque es el dibujo, pero cierta parte del dibujo, que este cuadrito, por ejemplo, es el cajetín, que en el cajetín debería venir las medidas o la unidad de medida, por ejemplo. Y acá, esto lo que estamos haciendo énfasis es que se recomienda colocar un sistema de coordenadas para todos los formatos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere hacer una revisión y, por ejemplo, es muy detallado, tal vez mi ejemplo es este, que es un poquito más detallado, hay unos todavía más detallados a nivel de planos, pero que si se quiere hacer una revisión y alguien no sabe, no conoce el producto o necesita ver el plano por primera vez, entonces que otra persona que sí conoce el producto pueda decirle, ok, usted puede ver esa medida en la coordenada D5 o en la coordenada C5, entonces es un tema por acá. O en la coordenada C3, entonces es un tema por acá. Ok, ok. Voy a revisar la coordenada 3 y entonces la medida es de 54. ¿54 qué? Tengo que revisar cuál es la unidad de medida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tal vez la persona está hablando de, ok, estoy revisando este es el producto como tal, es un dibujo técnico. Y este, que puede ser un material metálico o eso parece, entonces la persona o el auditor necesita saber cuál es esta medida. ¿Cuál es esta medida de acá del cono? Ok, entonces es esta longitud. Y entonces la persona, el inspector, puede decirle, ok, este es el plano y puede revisar esa medida en la coordenada C3. Entonces es importante que ustedes puedan conocer cómo hacer esa revisión, pueden entender cómo leer un plano y cuáles son las diferentes partes que se pueden encontrar dentro de un plano también. Los planos también tienen un cuadro para notas que se realizan con la finalidad de establecer o especificar ciertos detalles importantes, como por ejemplo una lista de objetos, tablas de modificación o revisión, materiales, información general como los cajetines. Entonces aquí vemos la parte de notas que podemos tener características de, en este caso del ejemplo, que es una fresa o injerto. Y aquí tenemos diferentes medidas, grados, avance del diente, tipo de fresa, diámetro, todo esto en la parte de notas. Y también en la parte de notas se puede eh, colocar el cajetín, que es obligatorio siempre y que usualmente viene en la parte derecha inferior, si lo vemos de frente, en la esquina inferior derecha, que sería este. Y la lista de objetos es, por ejemplo, una tabla donde se encuentran todos los diferentes tipos de material con su numeración específica o incluso cantidades y cuál es la descripción de ese material en específico. Todo esto es una lista de objetos. Dependiendo del producto, puede ser distinta, puede ser acá. Bueno, aquí si lo vemos también está en orden, a veces viene en orden de arriba hacia abajo, las cantidades también, y a veces no vienen específicamente, digamos, en la parte inicial, sino viene de este otro lado. La descripción
Va a depender también del producto. Puede ser que venga con un formato específico. Podría ser una descripción que tenga una numeración específica. Por ejemplo, el material uno, que es a nivel de sistema, el 5432, porque hay diferentes tipos de este mismo material, hay diferentes tipos. Entonces, podemos decir, bueno, voy a darles un ejemplo, tornillo MB 123 y tornillo MB 234, porque hay dos productos y entonces a veces también se pueden poner por acá en la parte de materiales dentro de un plano. Y también se puede poner en esta área de notas dentro de un plano la tabla de modificación o revisión. ¿Y esto por qué? Porque hablando específicamente de industria médica, todo cambio debe ser revisado y debe ser documentado. Entonces, a nivel de planos, como los planos son estrictos y son tan críticos porque vienen las especificaciones de un producto, los planos sí o sí tienen que venir con el historial de revisiones. ¿Qué se refiere a ese historial de revisiones? ¿Cuál es la revisión? Si es la revisión 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál es la descripción? ¿En qué fecha se hizo ese cambio de revisión? Si fue aprobado o por quién se realizó. Todo esto debe venir en un historial. Usualmente la revisión, descripción, fecha y a veces la persona por qué se realizó es lo más común que se ve, pero se pueden ver acá también. Existen otros formatos. Bueno, en realidad esta es la fecha que también la tenemos acá. Este es el nombre de la persona. Acá puede ser la parte de aprobado, la descripción, que sería esta. Y aquí el número de revisión. En realidad esto, la forma o el orden es diferente, pero si pueden ver, viene la misma información. La única diferente aquí es la zona, que no necesariamente se va a utilizar en todos los historiales de revisión. Va a depender también del tipo de producto, del tipo de empresa, de lo que se quiere, lo que se esté cambiando también y del formato ya establecido por la empresa. Y aquí es la parte de cajetines. Usualmente yo los conozco por cajetines, pero se pueden ver también, se le puede llamar cajatines. Y estos se refieren aquí los vamos a ver más adelante, pero si vimos anteriormente es donde viene la descripción del producto como tal, de cuál es la unidad de medida y también estos tienen que seguir con un formato en específico. Entonces, por ejemplo, en los formatos de la A3 a la A0, el cajetín se colocará en el ángulo inferior derecho del área de dibujo y aplica solo si las hojas se utilizan en forma horizontal. ¿Por qué? Porque va a depender claramente de si hay suficiente espacio, el tamaño de la hoja. Entonces, de A3 a A0, que son bastante más grandes, entonces va en la parte inferior derecho, o sea, en esta parte donde vimos anteriormente. Y en el formato A4, que el cajetín se sitúa en el lado más corto inferior del área de dibujo. Entonces si estamos acá en un cuadrado, en un rectángulo, sería aquí en la parte de abajo. Y sería, en este caso se utiliza verticalmente y en el caso de la A3 a A0 se utiliza horizontalmente. Y aquí vemos ejemplos, entonces pueden ver, viene usualmente el logo de la empresa, viene la descripción del proceso, por ejemplo, viene cuál es el propietario, cliente, viene el tipo, la numeración del plano, la revisión, la escala, aprobado, las iniciales, las fechas de realizado del dibujo. Y acá vemos otro ejemplo que no necesariamente, como les decía, los tamaños y la localización sí son normalizados, pero el formato como tal de lo que trae eh, puede variar. Usualmente sí tiene como reglas iniciales la descripción del proceso, logo, por ejemplo, revisión, el formato, pero no siempre se sigue estrictamente esas condiciones en todos.
Y ahora pasamos a la parte de acotados en un plano. Entonces, el acotado por coordenadas simplifica y esclarece el plano al colocarse un cuadro de posicionamiento que indica los orígenes y posiciones de los distintos puntos, centros de eje y algunas otras características de la pieza a construir. Entonces, cuando hablamos de acotado nos referimos a colocación de las medidas en un plano. Entonces, ¿qué significa esta flechita que tienen acá una terminación y acá otra terminación? Que esta longitud de aquí a acá va a medir esto. Otra flechita de acá, igual que acá, pero más corta. Entonces, esta medida que termina en esta raya horizontal y en esta raya horizontal va a medir 30. Eso es lo que se refiere con el acotado. Y aquí vemos incluso diferentes interpretaciones o formas de acotar también. Entonces, en el lado derecho vamos a ver que existe una forma de acotar que nos va a decir la medida como tal. Entonces, si tenemos 25, esta flecha y aquí tenemos un punto, significa que de esta línea donde llega la flecha, bueno, esta sería la flechita, donde termina la flecha, que sería un punto, va a medir 25. De un punto a otro punto, mide 7. De este punto a este punto va a medir 43. De este punto a este punto va a medir 10. Y este punto es el centro de este círculo. Entonces esta forma es una forma de acotar, como me va a indicar la medida como tal. Pero hay otra forma también de acotar, que es ir, digamos que sumando. Entonces, por ejemplo, un mismo dibujo, el primer punto, partiendo de que esta línea es el cero, de hecho aquí lo dice, cero, y por eso se establece en este tipo de acotación para indicar de dónde debemos empezar a sumar. Entonces, del 0 acá va a medir 25. Y aquí, si lo ven, coincide 25. Y de 25 a esta línea mide 32. ¿Por qué? Porque en lugar de indicarme lo que mide esta línea, solamente este espacio, digamos que lo vamos a poner aquí en rojo, este espacio, él me está indicando desde el 0 a la última línea cuánto mide. Entonces me está diciendo esta medida. Pero si lo ven, 25 más 7 es 32. Entonces son formas diferentes de acotar, pero que al final es la misma indicación o va a dar los mismos resultados, las mismas mediciones. Lo importante acá es saber cómo interpretarlo si lo vemos de esta forma y cómo interpretarlo si lo vemos de esta forma. Usualmente se hace de esta forma para evitar errores humanos a la hora de, por ejemplo, sumar. Entonces se utiliza esto, usted sabe que de aquí a acá mide 7 y listo, no tengo que sumar ni restar ni multiplicar ni nada más. Pero puede que en algún momento se puedan topar un plano que venga de esta forma. Entonces hay que entender cómo se debe interpretar. Y aquí vemos un ejemplo, digamos que de un plano de un diseño de una botella. Entonces tenemos diferentes datos generales de una botella que si ustedes la ven, cuando la utilizamos, ustedes dicen, ah, qué sencillo, qué fácil es esta botella. Pero a nivel de diseño no necesariamente. Tenemos diferentes datos generales, por ejemplo, el tipo de material, medidas generales, diseño de preforma, tipo resina, número de molde, porque eso se debe realizar con un molde en específico, dimensiones exteriores, cuello, hombro, cintura, hombro, panel, tal, un montón de cosas que una botella pareciera sencilla, pero que si ustedes ven es porque tiene diferentes medidas. Entonces esas medidas tienen que conocerse para después poder hacerse el producto como tal. Entonces esta es una primera vista que viene con los datos generales del producto.
y con las características o las partes que componen ese producto. Y ya después en una vista 2 podemos ver ya las dimensiones como tal, que sería el cuello, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo llamaron acá. Le llamaron hombro, cintura. Entonces acá cuánto mide esto, cuánto mide del centro hasta acá, cuál es este radio, por ejemplo, cuál es esta longitud. Todo esto me va a indicar en un plano más a detalle que sería en una vista 2. Y luego, para hacer diferentes productos, que también en empresa de dispositivos médicos necesitamos, por ejemplo, se necesitan troques o moldes cuando se realizan productos específicos que tienen características específicas o que se componen de un material en específico, ya sea metal o plástico, que también se pueden utilizar a nivel de industria médica. Y esos productos se hacen con moldes y troqueles, que son diferentes estructuras metálicas que tienen una cierta característica, un cierto diseño que tiene que ser estricto porque de acá se hacen muchas piezas a nivel de producción y que tienen que cumplir con ciertas características. Y estos moldes o troqueles usualmente cuentan con o pasan por diferentes características a nivel de temperatura o humedad o dependiendo del tipo de que deben de cumplir para poder realizar ese producto final. ¿Y por qué debemos conocer sobre los moldes y troqueles? Porque un colaborador del área de calidad debe conocer cómo se lleva a cabo todo el proceso de fabricación de piezas que utilizan este tipo de moldes y troqueles, así como la maquinaria también utilizada, con el fin de verificar que los procesos se estén llevando a cabo correctamente. Y también porque dependiendo del área de calidad, los inspectores pueden estar involucrados en diferentes análisis de causa raíz o análisis de mejora si se encontró, por ejemplo, algún error a nivel de un producto y que este error puede que venga por el diseño de los moldes o troqueles o no por el diseño, sino porque algo se hizo mal a nivel de proceso que está relacionado con esos moldes y troqueles. ¿Y qué son moldes específicamente? Son un conjunto de mecanismos provisto de una cavidad que da forma con ayuda de presión y calor a un material generalmente plástico o metálico fluido que se solidifica en su interior. ¿Y cuál es la clasificación? Esta clasificación se va a dar dependiendo de si es proceso tecnológico de transformación o según el tipo de producción. Entonces, dependiendo del proceso tecnológico de transformación, puede ser un molde por inyección, un molde por prensado, un molde soplado o termoconformado. Y según el tipo de producción, se puede clasificar como experimental, prototipo, de serie o producción. Y las partes que componen un molde son dos específicas, que es la parte fija o de inyección y la parte móvil o de expulsión, que acá la vemos. Por ejemplo, en este caso, esta es la parte fija porque nunca se mueve, por eso se llama fija, y la parte de expulsión o móvil porque esta se va a estar moviendo para hacer, chocando, digamos, con el otro, para hacer que en sus cavidades el material que se está formando ahí al final se forme o cumpla con una forma en específica que es la que deseamos del producto final. Entonces esta la parte, es un ejemplo de una parte fija y que se llama así porque es la parte de molde que no se mueve como les indiqué. Cuando la máquina de inyectar realiza todos sus movimientos, esta sujeta al plato de la máquina fija y es donde apoya el cilindro de inyección de la máquina para introducir en el molde el plástico fundido. Entonces acá, esta es una cavidad. En este caso, estas que están aquí alrededor son canales para fuga de aire
y se mantiene sin movimiento, y la otra, que es sería la móvil, inyecta ese producto que al final se va a distribuir en toda la cavidad de la parte fija y va a formar ese producto. Entonces aquí tenemos el móvil, que es como lo indica la parte móvil o de expulsión. Y se llama así porque es la parte que está sujeta al plato móvil de la máquina y solidariamente con esta se mueve. Y también es donde está normalmente ubicado el sistema de expulsión de la pieza cuando está terminado. Entonces, usualmente acá, esta parte, si lo ven, esto se está moviendo para que ingresar el material que se ingresó entre en la parte de la cavidad de la parte fija, y también usualmente se tiene ciertos áreas por acá o algún área específica dependiendo del molde donde sale expulsado ese producto final o el producto terminado. Y luego tenemos los troqueles, que es algo, funciona algo similar. Es una pieza con bordes cortantes que sirve para estampar o recortar por medio de la aplicación de una determinada fuerza diferente. Productos como chapa metálica, cartón, cuero, papel o plástico. Entonces acá también es un tipo de material, un tipo de pieza que puede hacer estampados, puede recortar diferentes tipos de materiales, como lo ven acá. Y que acá es un tipo de material en específico, una piecita específica. Porque los troqueles vienen con sus diseños acá, por ejemplo. Y este es el modelado de plástico, que utiliza también troqueles, utiliza en este caso este que vimos acá, la parte de los moldes, inyecta el material, que es plástico. Claramente ese plástico va a ser como la resina, puede ser, y esto va a transformarse, va a recibir calor, va a pasar por ciertos moldes y después va a terminar en la figura de plástico que se está requiriendo. Y hasta acá estaríamos. No sé si tienen alguna duda con la parte de modelado, moldes, troqueles. Sí, Catalina, ¿de cuál gráfica, Catalina? Acá. Ok, vamos a empezar por este entonces, vamos a hacer un repaso. Este es el plano como tal, ¿verdad? Lo que me está diciendo acá, esta medida es que de este punto a este punto, que es el centro de este círculo, mide 25, ¿verdad? Ahora, este 7 que vemos acá es de este punto a este punto, o sea, del mismo centro de este círculo al centro del otro círculo va a medir 7, ¿verdad? Esto es 25, esperen, para ver, para apuntarlo acá. Bueno, este es el 25. Esto es que del centro de este círculo al centro de este círculo, porque aquí vienen las lineecitas, ¿verdad? Las lineecitas es porque eso me está indicando. Entonces esto mide 7 y esto 25. ¿Cuál es la diferencia de esta otra parte, de este otro plano? Que en realidad es lo mismo, en realidad. Es que él me está dando la medida desde un punto cero. Entonces, si de cero acá mide 25, de cero a este otro punto va a medir 7 unidades más.
que al final, si lo ven, es lo mismo. Esto es 25 y esto es 7. Pero en lugar de solo darme como la medida acá solita, este otro lado, va a ir sumando, va a ser de 0 a este punto 25, de 0 a este otro punto 25 más 7, porque esto es lo que mide acá. Y entonces me dice la medida final, 32. 25 más 7 son estos 32. Y si hacemos el otro ejemplo, acá, esta forma de acotar me dice que de acá a acá, ve que no estoy partiendo del cero, digamos que el cero es acá. Estoy partiendo de la última raya o la raya que me indique la medida, la cota, que en este caso es un puntito, a este otro punto. Este punto es el centro porque la medida llega hasta acá, el centro de este círculo, y la otra medida es el centro de otro círculo. Eso me va a medir 43. Pero si yo lo veo desde el cero a esta raya, sin ver, digamos, este 75 hasta esta línea, yo lo único que tengo que hacer es saber, ok, si del cero al acá medía 32, del cero acá mide 75, porque este punto acá mide 43. Esa es la diferencia, que yo voy a ir sumando 0 a 25, 25, 0 más 7, que es este punto mide 7, entonces 32. Ahora, de este punto a este punto mide 43. Y esta forma de acotar es de 0 a 75 porque yo voy a ir sumando. Ajá, sí va subiendo. Entonces, lo que sea que mide este punto eh, va a depender del plano, pero en este caso, acá, de alguna forma tiene que saber que esto mide 43. Pero las formas de acotar no va a ser que yo lo haga de una forma, digamos que este es acotar una uno, forma de acotar uno y esta es forma de acotar 2. Yo no, siempre se va a hacer un estándar o se va a tener un estándar. En un plano usted no va a encontrar una forma de acotar y después otra forma de acotar porque eso sí va a confundir. Usted nada más tiene que saber que si empieza a ver 0, 25 y 32 es porque va esta medida. Si usted resta el 32 menos el 25, le va a dar lo que mide esta medida. Si usted resta el 75 menos el 32, le va a dar estos mismos 43, porque es partiendo desde un cero, desde un punto inicial, toda esta forma de acotar. En cambio, esta otra forma de acotar no está partiendo de un cero, está indicando lo que mide el punto específico, desde un punto a otro específico. No voy a sumar, no voy a restar, no voy a nada, porque ya la cota me está indicando cuánto es que mide ese punto. En cualquier área, porque a nivel de calidad y a nivel específicamente de inspección, de inspectores de calidad, se debe conocer, se debe interpretar un plano y los planos vienen con cotas, vienen con especificaciones, vienen con longitudes. Entonces se pueden ver de esta forma o se pueden ver de esta forma. Voy a quitar todo para que no se vea tan... Exactamente, exacto. Digamos que tenemos, esperen para borrar primero esto. Aquí está. Entonces, por ejemplo, un inspector de calidad tiene un producto, digamos que es un catéter. Este es el catéter. Entonces, la especificación del producto o una de las especificaciones del producto es que cumpla con esta longitud, que es, por ejemplo, 15 más menos cierta medida, digamos que 1.
Esa medida o esa especificación no necesariamente siempre viene en algún documento de calidad. Usualmente sí, viene en otro documento y no necesariamente siempre hay que fijarse en los planos, pero en ocasiones sí. Entonces, esta medida, si no está, usted tiene que ir a decir, oh, voy a ir a fijarme en el plano, que en el plano digamos que este es em, digamos que este fuese el plano, solamente esto sin los huecos. Y estas son las medidas. Y este 15 más menos uno me lo está dando, no sé, de esta forma. Entonces yo sé que esta longitud es 100 o yo sé que esa longitud es 85 o yo sé que esa especificación es una que viene más aquí adentro porque quiero ver una medida crítica del catéter y esa medida tengo que ir a fijarme en el plano y por ejemplo es este 43. Pero yo tengo que ir al plano y tengo que saber cómo interpretar ese plano para conocer esa especificación. Y entonces en mi inspección yo reviso un catéter, reviso el otro catéter y todos tienen que cumplir con esa especificación que yo debo conocer y debo saber de dónde viene también, que serían en el plano. Sí, cuando usted hace inspecciones, usted lo que hace es revisar en general, pasa o falla el producto. Entonces, si la especificación me dice 15 más menos uno y el producto, y yo antes de eso fui, vi el plano, entendí cuál es la especificación y yo voy y mido ese producto y mide, por ejemplo, 13, si es 15 más menos uno el mínimo es 14. Entonces ya 13 está fuera de, entonces yo rechazo ese cateste que mide 14. Entonces este es fallo. Y los otros que miden 14 o miden 16 están todavía dentro de especificación, esos pasan. Eso es lo que hace una especificación o eso es lo que hace más bien una inspección y lo que hace un inspector. Ujú, ujú. Sí, en realidad no es una gráfica, digamos que es un plano. Ujú, es un plano, medidas en un diseño. Un plano lo podemos ver de muchas formas. Es que esta es una forma sencilla, pero puede ser así también, que vienen las longitudes. Si usted ve esta longitud o esta forma de acotar, es esta misma forma, esta. No, usualmente los inspectores de calidad o las personas de calidad no son las que elaboran los planos, eso es a nivel de diseño, por ejemplo, o a nivel de ingeniería. Lo que tienen que saber un inspector de calidad es cómo interpretarlo. Ujú. Pero tal vez repasarlo un poquito, em, ver las formas de acotar, ver diferentes tipos de planos, se puede ver en videos, va a ver que poco a poco no es tan difícil. Ujú. Ajá, sí. Ujú. Pero
cuál es la duda o cuál es la preocupación? Participar. Ujú. Claro que sí. Ujú, ujú, ujú. Lo importante siempre en cualquier puesto de trabajo, eh, a nivel de calidad o a nivel de incluso cualquier otro tipo de puesto de trabajo es, em, usted estar claro con la parte de, teoría y estar dispuesto a siempre aprender también. ¿Por qué? Porque en cualquier puesto de trabajo usted claramente lo capacita, usted tiene que tener toda la disposición, para aprender, para aportar. Y a nivel de industria médica es muy regulado, entonces todo está documentado, nada más es ser ordenado, es seguir, estudiar, porque a pesar de que se lleve cursos, cuando usted llega a una empresa de dispositivos médicos, tiene que aprender todos los procesos que están en esa empresa específica, porque los procesos son específicos y va a depender de cada empresa. Entonces hay que estudiar todos esos procesos. am, Esas capacitaciones sí o sí son obligaciones porque también eso es regulado. Entonces nada más es perder el miedo y digamos que lanzarse. Exacto, exacto, exactamente. Ujú, claro. Ujú. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra duda suya, Amy? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces hasta acá estaríamos. Muchas gracias a todos por unirse. Que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches.